¿Qué son los fantasmas? Para empezar a hablar sobre esto tenemos que entender que vemos el mundo, los que creemos en esto, de una manera como la veía Platón, en la cual el ser humano está compuesto de dos partes. Es decir, somos una dualidad en la cual constamos de una parte material y una inmaterial. Constamos de una parte que va hacia lo divino, que por lo tanto es inmortal. Como todas las cosas que viven tienen que morir, necesariamente esas cosas que mueren tienen que vivir otra vez. Platón tenía esta manera de ser muy cristiana, yo sé que no tiene nada que ver, pero en mi opinión, él despreciaba el cuerpo, decía que la materia de lo que estábamos formados era algo sucio, algo que nos estorbaba, ya que el conocimiento se encontraba flotando en una zona por ahí, y que nuestra alma era pura, que en su sentido más puro y limpio era conocimiento, era sabiduría. Mucho tiempo después aparece un alumno de su escuela, Aristóteles. Él, en cambio, plantea esta manera de ver al hombre, en la cual no se trata de que el cuerpo y el alma sean dos cosas que deban de ser totalmente contrarias como el yin y el yang, sino que una funciona en conjunto de la otra. La idea de alma proviene de mucho tiempo antes que nosotros, pero ahora está muy sujeta a la religión. Una gran variedad de filósofos, estudiosos, psicólogos, médicos han tenido distintas ideas. Nietzsche dijo que era una idea que nos ayudaba a reforzar esa idea de que existe Dios. También me gusta hablar de Descartes, ya que se le trivializa con esta pequeña frase de pienso luego existo, que muchos la toman muy a la ligera y la actúan de manera idiota. Pero, ¿de qué se trata? Si en el universo no existieran seres humanos, el universo no existiría. Que si en un bosque cae un árbol, ¿hace ruido? Si no hay nadie que lo escuche, tú dirías sí, porque es un fenómeno independiente, pero sin una conciencia que lo interprete, no está existiendo. Da un paso más acerca del alma. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nos hace existir porque pensamos. Así que realmente la trascendencia de lo que somos, más allá del cuerpo material, es el punto principal de este video. Como sabemos, hay muchas versiones sobre la Biblia. Se da el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, las interpretaciones de no sé quién. El original es judío. Y el judío habla acerca de la creación del hombre, en el cual hablamos del alma, como el ruaj. El ruaj es el soplo que le da Dios a Adán para que él exista. Está su cuerpo formado de barro, y en el cual inserta el ruaj, y así es como existimos. Podremos interpretarlo como el alma, pero ahí no se dice que sea la esencia de Adán, sino que simplemente se trata de la fuerza que le invita a moverse a ese cuerpo que era Adán. En la Iglesia Católica se cree que el alma es creada en el momento exacto de la concepción. Esto viene ideas idiotas de que muchas personas dicen que hay fantasmas de abortos. Es una manera muy estúpida de pensar, ya que no tenemos la seguridad de esto. Y hablar sobre fantasmas de un feto es idiota, porque la conciencia inicia hasta que se desarrolla el sistema nervioso central. La religión védica, en la cual nos habla de que el alma es una entidad la cual va trascendiendo de vehículo y dependiendo de cómo nos comportamos en la vida o de cómo ascendemos espiritualmente, porque está mal visto portarse bien o portarse mal. No se trata de eso, simplemente son de cosas que tenemos que vivir para ser mejores, no en el sentido de te portaste bien tienes 10, no, sino de hacer cosas que nos hagan ascender espiritualmente, que nos eleven hacia las cosas buenas. Comparándolo un poco con lo que decía Platón, sería como dedicarnos a la sabiduría, al conocimiento, que no tiene que ver necesariamente con paz y amor, pero simplemente es ascender a eso. Se dan muchos argumentos, la cual dice que no se pueden estudiar los fenómenos que van más allá de lo material, ya que tienen una naturaleza contraria a la física y no los podemos medir. En lo cual yo no estoy de acuerdo, ya que aunque no podamos medir ciertos impulsos, podemos hacerle un razonamiento lógico. No podemos escribir un libro de 1 más 1 es igual a fantasma, pero sí podemos entender cómo son las cosas. Es un poco irresponsable dejar este conocimiento a la interpretación, pero bueno, sigamos, no creo que les interese mucho esto. Los antiguos egipcios, en cambio, veían al ser humano compuesto por más de 300 partes, según Wikipedia. El gas es energía que absorbemos de comer, lo que le permite a nuestra alma seguir existiendo. Es esa energía que requerimos para seguir
en el plano material. Otra parte muy importante es el Va. El Va es lo que nos hace ser lo que somos, es esa personalidad, pero que trasciende del plano material. Es una especie de, podríamos llamarlo de un espíritu de nuestro fantasma, de nuestra alma. Otra parte muy importante es el Hat, que es el cuerpo momificado. Estas partes se refieren más a los aspectos fúnebres en los cuales eran muy importantes para que la persona trascendiera hacia la vida más allá de este plano que conocemos. El Lib es simbolizado por el corazón, en el cual pensaban los antiguos egipcios que allí se encontraban los pensamientos y emociones. De cierta manera, la motivación a hacer ciertas cosas en el mundo se utilizaba como contrapeso junto con el símbolo de Maat en el juicio de Osiris. Un punto muy importante y olvidado por la historia, ya que dentro de la ideología o dentro de las religiones cristianas, judeocristianas occidentales, pues vemos al cuerpo y el alma no tiene nombre. Es decir, cualquier persona, somos almas muy importantes y el nombre que se les da aquí, que te dan tus papás, que me dieron a mí, no importa porque Dios nos ve como con una clave que nadie conoce y nadie habla. Los antiguos egipcios tenían algo llamado el Ren, que es el nombre, y que tenía que ser guardado de forma muy celosa. Podía cambiar a lo largo del tiempo, pero era una entidad abstracta, era una representación de uno mismo, y pensemos que sí se trata de algo importante. Aunque yo me llame Anak y mi verdadero nombre sea Antonio, esos dos nombres me representan y son una parte importante de mí, de lo que soy, de lo que fui y de lo que seré. El Shehut o Sheut se refiere a la sombra. Las cosas, todas, absolutamente todas, tienen sombra. Y las cosas no existirían sin sombra, pero la sombra no existiría sin las cosas. Los egipcios veían esa conexión entre ambas cosas y le dieron un valor importante. Los egipcios hablaban de muchas cosas más, pero estas, en mi opinión, son una de las más importantes, o que en lo personal me gustaron más a mí. Los budistas, en cambio, ven el alma como la última realidad de la mente. Y no se trata simplemente de una ascensión espiritual en la cual trascendemos de nuestro cuerpo y nos elevamos y vemos el universo. Simplemente es de que dentro de nuestra existencia podemos llegar a un plano trascendental en el cual no nos importa lo que somos, no nos importa lo que fuimos. Trascendemos de el aquí y el ahora. Es llegar más allá. En la religión hindú, que es una de las grandes religiones que en lo personal me gustan bastante por tanta simbología, nuestra alma va cambiando de lugar en lugar, se une a la rueda de samsara cuando termina nuestro momento de existir en este plano con este cuerpo, y dependiendo del nivel de ascensión que tuvimos en nuestra vida, vamos a terminar en cierta forma, en cierto lugar, en cierto cuerpo, siendo un animal, una persona, un árbol, pueden ser muchísimas cosas. Hay una confusión respecto al karma y es algo que a mí me gusta mucho decir, que el karma no son castigos de que rompí una hoja, me rompen una hoja. Simplemente son lecciones que tenemos que vivir para ser mejores. No son cosas que si hiciste esto, te va a pasar esto. Y es una manera muy estúpida de ver el mundo. Claro que hay consecuencias, pero no se trata de eso. Así que aquí es importante distinguir algo. El alma es esto que nos hace ser lo que somos. Es esta entidad que está contenida en nuestro cuerpo. Pero hay algo que tenemos que distinguir y es el espíritu. El espíritu se entiende más que nada dentro de la religión cristiana, dentro de la religión, abrahámica. Es ese soplo de vida que dio Yahvé, Adonai, o como le quieras llamar, ese ruaj, ese soplo de vida, esa fuerza que animó a un cuerpo inanimado. El espíritu es lo que le da conciencia a nuestra alma. Por ejemplo, muy simple, la Trinidad está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo. El espíritu es capaz de entrar en cuerpos según la religión abrahámica. Este espíritu llenaba de ciertas capacidades al cuerpo. Es decir, que el reflejo de nuestro espíritu va a tener repercusiones en el mundo material. Es algo interesante que ver. Así que definamos fantasma: aquella parte independiente de un ente que trasciende de la parte material y que contiene su identidad. La postura más seria acerca de qué es un fantasma es una energía residual la cual es inconsciente sobre
las cosas que hizo o lo que fue. Obedecen a las leyes de la perspectiva. Si una persona lo está viendo a una altura diferente a otra, va a verlo de una manera distinta, no lo va a ver igual que el que está abajo. También tienen una masa que los delimita. En su mayoría los fantasmas tienen una aparición de corto periodo de tiempo. Las personas que se dedican a hablar sobre fantasmas, ya sean parapsicólogos o metafísicos, o estas personas que sacan sus títulos de la caja de cereal, o no sé de dónde, pues hablan de que el cuerpo humano es energía pura, en que al morir se libera y trasciende, y que eso es lo que llamamos un alma, o un espíritu, un fantasma. Hay un error en eso, ya que si nuestra alma saliera en forma de fantasma, si fuera esa energía como ellos lo plantean, podríamos medirlo. ¿Qué explicación científica se le puede dar? Hay una teoría que aparentemente lo explica, el acoplamiento de objetos electromagnéticos resonantes, que mediante la transferencia inalámbrica de energía dan manifestaciones de un plano a otro. Estos campos electromagnéticos, a los cuales nosotros los seres humanos les llamamos fantasmas, estarían manifestándose mediante una onda evanescente. Este tipo de onda, de esta frecuencia, que va disminuyendo de manera exponencial. Esta explicación también nos diría el por qué desaparecen después de cierto tiempo. Hemos oído hablar durante muchísimo tiempo de algo llamado ectoplasma, que se supone que cuando los fantasmas se enojan, lo liberan. Cuando una entidad se manifiesta en cierta región, incluso hablando de poltergeist, dejan residuos de esto, que no sería nada más que la evidencia de que hay un intercambio de energía y un cambio de fase en la materia. Dentro de esta explicación necesitamos hablar de algo llamado el plasmón. Tiene un cuanto de oscilación en el cual podría funcionar esta variación oscilante dentro del intercambio de energía inalámbrica de este campo eléctrico al cual le llamamos el fantasma. Los fantasmas se supone que al aparecer o al manifestarse se da un frío en la habitación, se da un cambio de temperatura, un cambio de el ambiente, incluso llegan ciertos olores. Esto supuestamente se explica dentro de la teoría anterior con la entalpía. La manipulación física supuestamente se daría mediante la interacción de estos campos electromagnéticos oscilantes que estarán repeliendo las cargas eléctricas de las cuales están formados absolutamente todos los objetos que forman el universo. Los fenómenos electrónicos de sonido son manifestaciones auditivas de ciertas cosas que va generando cierto campo al que le llamamos fantasma. Se le llama psicofonía, simplemente el nombre, psicofonía. Es una manera muy ambigua de llamarle a este fenómeno y le resta seriedad a la capacidad de generar un fenómeno auditivo, a una energía que supuestamente proviene de un plano diferente y que es una interacción de campos electromagnéticos. Por su inteligencia podemos dividirlos en dos grandes grupos. No tienen conciencia de lo que les rodea, se manifiestan sin que nadie los vea, así que ahí Descartes estaría equivocado. Bueno, no estaría equivocado, es otro pedo, pero ustedes me entienden. No tienen interacción alguna con las personas que los ven. Este tipo de fantasmas son esquivos, son muy temerosos. Se teoriza que le temen a los vivos, no logro entender si se debe a que nos ven como fantasmas realmente o tenemos cierta cosa que les roba su energía. No lo sé. Pueden ser un simple fantasma el cual hace ruido, camina y se ve por ahí caminando. Hay historias las cuales narran que cierta persona llegó de un viaje muy cansado en carretera a detenerse en un hotel de paso, simplemente para dormir, y conoce a varias personas. Al final de la travesía y al despertar por la mañana, se da cuenta que durmió en un lugar donde no había ningún hotel. Ese tipo de fantasmas dentro de las historias existen. En muchos lados se habla sobre las almas desencarnadas, pero ¿qué son? Se trata simplemente de personas que murieron y por una u otra razón no aceptan su muerte, y que debido a esto, a esta teoría de que no trascienden y estas cosas, se olvidan de lo que fueron, andan hambrientas, andan solas, andan penando. Otro tipo de fantasma es la bilocación, el doppelganger.
en el cual se habla de que nuestra alma puede viajar hacia ciertos lugares y puede manifestarse. O en el caso del doppelganger, que es una extensión de nuestra propia alma, de nuestro fantasma, como le podríamos llamar, nuestro fantasma psíquico. Son aquellas entidades que se manifiestan al momento de su muerte. Una charla informal en la calle con un viejo conocido y que te enteras que murió hace mucho tiempo, que aparentemente le llaman permisos especiales para venirse a despedir de las personas. Los fantasmas de animales, existe el cadejo, existen muchísimas entidades, hay muchas historias respecto a fantasmas de animales. Los orbs son uno de los fantasmas más píteros que pueden existir, ya que se confunden actualmente con motas de polvo, insectos volando. Mira, aquí en este video podemos ver los orbs, son energías, son fantasmas. Oye, no mames, pero ahí se ve que está lloviendo, o sea, son imágenes en una cámara, está lloviendo, son las gotas de agua que... de la lluvia, no chingues. No, bueno, o sea, sí estaba lloviendo, pero estas imágenes son aparte, o sea, sí es la lluvia, pero la lluvia no se ve así. Pero en su esencia y dentro de muchísimas historias que se cuentan, son pequeñas concentraciones de energía que aparentemente son manifestaciones de fantasmas que están volando. Finalmente, los fantasmas de objetos. Podrás decir, pero es que los fantasmas de unas chanclas, ¿cómo es posible que exista tal cosa? En Japón existe algo llamado el tsukomogami, que son una especie de fantasmas de distintos objetos, que según las creencias en Japón, vendrían a la vida en su cumpleaños número 100. En Occidente también hay este tipo de fantasmas. Recordemos el holandés errante. Recordemos los aviones de la Segunda Guerra Mundial que aterrizan en pistas de aterrizaje abandonadas. Hay una mención especial aquí, ya que existe un último tipo, pero no es como tal un fantasma. Se trata de las infestaciones o posesiones, claro, demonios. Los demonios, al poseer, dominar, hacerse dueños de un objeto, de cierta cosa, se le llama infestación. Es un término que se le compara con los bichos, con las plagas, ya que generalmente se cuenta que los demonios no llegan de uno en uno, sino llegan en forma de legión. Se cuenta muchas historias de casas en que llegan a heredar cierto objeto, ciertas imágenes, cierta cosa, y empiezan a ver figuras que caminan por las casas, empiezan a ver sombras, empiezan a ver cómo los objetos cambian de lugar. Y muchas veces no se trata de fantasmas, sino de esto mismo, de una infestación. La narración más antigua sobre un fantasma es en la cultura de Mesopotamia. Se narra en la epopeya de Gilgamesh. Es el fantasma de Enkidu. Plinio el Joven narra su visita a una casa encantada en Atenas, en la cual se aparecía un fantasma que arrastraba cadenas, que gritaba, que sollozaba. Pero no era simplemente un fantasma residual, sino era uno consciente, ya que a la visita de un filósofo llamado Atenodoro, pues platicó con el fantasma y este lo guió hacia su tumba, para que finalmente el fantasma pudiera descansar en paz después de un rito funerario. Del siglo XX al siglo XXI hay muchas cosas que hablar sobre los fantasmas, sobre el espiritismo, sobre la magia. Pero hablando simplemente de fantasmas, Houdini o Houdini hacía el ilusionismo para demostrar que todo eso estaba equivocado. Lo veía como algo maravilloso, pero quería demostrar que no era nada más que superstición, entretenimiento y trucos. La ciencia no puede decir que los fantasmas existen, porque las personas que se dedican o quieren empezar a meterse con estos temas y verlos de una manera seria son desacreditadas y es muy difícil demostrarlo. Es simplemente que hay muchas personas que se llenan la boca de hablar sobre fantasmas y mezclan ciencia con superchería, con magia, con ideas antiguas y con ideas nuevas y con la Biblia. Así que es muy difícil que cualquier persona que quiera hablar sobre estos temas se le tome en serio. Para la existencia de los fantasmas tenemos que ver fenómenos psicológicos, fenómenos que tienen que ver con nuestra interpretación de lo que pasa. Lo llamamos histeria colectiva, lo llamamos parálisis del sueño, lo hablamos esquizofrenia o muchas otras patologías de nuestra mente. Finalmente, uno de los estudios que la gente tacha como la prueba irrefutable de que existe el alma
es la prueba de los 21 gramos. Esta prueba se hizo hace más de 100 años y no es posible que se le dé un peso tan significativo y que cualquier persona que hable de fantasmas y quiera hablar de manera seria quiera decir que este estudio científico ya avaló que existe el alma. No se puede tomar tan a la ligera, ya que fue hace mucho tiempo y tiene ciertas variables. Tendríamos que hacer nuevos estudios y hablar sobre diferentes cosas. No tenemos el mismo conocimiento sobre anatomía, sobre fisiología, sobre física y sobre distintas materias para hablar sobre los fantasmas, el alma, el espíritu o de esta trascendencia y esta dualidad que nos compone los seres humanos. Comparte, comenta y suscríbete y entérate de los demás trabajos que iré sacando con el tiempo. Yo soy Anaxet y me despido. Arrivederci.